Continuamos esta tarde en La Explanada y hemos visto un ejemplo de emprendimiento empresarial en nuestra ciudad y continuamos en esta línea porque vamos a hablar en esta ocasión de 10 años de gestión de la empresa en nuestra ciudad porque tenemos con nosotros a Javier Fur, que acaba de presentar un libro titulado Compitiendo en el mercado global. Contamos con Javier, que es CEO del grupo Marjal y expresidente del Círculo de Directivos de Alicante. Bienvenido, Javier. Buenas tardes, gracias. Vamos a hablar de empresas alicantinas, pero antes, 10 años es mucho tiempo. ¿Y cómo se gestó la idea de escribir este libro? Bueno, pues como bien decías, llevamos 10 años, o he presidido durante 10 años el Círculo de Directivos de Alicante. Y la verdad es que, bueno, pues al final hemos tenido muchas vivencias y hemos compartido pues mucho de gestión empresarial, ¿no? Y además, en esos 10 años que han sido prácticamente desde la crisis financiera al coronavirus, que han pasado muchísimo reflexión y muchísima situaciones complicadas de cambio que tenemos en este momento en la sociedad, y yo creo que eso es importante y la idea de plasmarlo en un libro, ¿no? El libro lo que intenta recorrer, al menos es lo vivido, como hablábamos, en dos crisis, ¿sí?, con una recuperación que empezamos a vislumbrar al final del túnel, ¿no? De esta segunda crisis que tenemos, que yo creo que con todo el tema de las vacunas y todo lo que ya sabemos de este virus, yo creo que prácticamente con este verano y a final de año ya tendremos una recuperación que evidentemente ha afectado mucho a la parte económica, pero también social, ¿no? Y bueno, dime. Se atisba esa recuperación, pero todavía queda un tiempo para volver a los niveles y a los datos pre-COVID, ¿no? Sí, hombre, yo creo que de todo tenemos que aprender, ¿no? No cabe la menor duda que, bueno, en este mundo global, que lo hemos visto con esta crisis y algo que se produjo a muchísimos kilómetros de aquí, hemos tenido pues nuestro impacto y muy duro, además en esta entorno que realmente vive mucho de la economía de la movilidad y nos ha afectado, aunque hay otros sectores como es la logística o la tecnología que evidentemente pues les ha afectado menos, ¿no? O teníamos una necesidad mayor en este momento y entonces no ha sido lo mismo como otros sectores, pero como es todo lo relacionado más con la movilidad. Entonces yo creo que ahora el verano se tiene que ir notando ese impulso artístico que intentar que de alguna manera será más nacional que internacional, porque aún pues hay muchas limitaciones, pero yo creo que va a tener una recuperación en este otoño y de cara pues a final de año yo creo que vamos a volver ya a unas cifras considerables. No sé si, como hablabas, pre-COVID, pero no cabe la menor duda de que esto ya tiene que coger un cierto ritmo porque todos tenemos deseos de que esto empiece a funcionar y que vayamos siguiendo contribuyendo a esa actividad económica y a ese estado del bienestar, ¿no? Eso es lo que nosotros, como me comentabas en el libro, pues se gestó un poco con esa idea, evidentemente, en esa década entre dos crisis, la de la financiera, que fue muy dura, y esta sanitaria, social y económica, pues que no cabe la menor duda que también ha afectado brutalmente y que no estábamos preparados ninguna compañía ni ninguna sociedad para recibir un impacto de estas características. Bueno, pues aquí hay mucha reflexión, hay pues mucho trabajo fundamentalmente con los prescriptores, con las universidades, mucho conocimiento y bueno, pues es una recopilación porque todo durante 10 años meterlo en un libro hubiese sido muy farragoso y hubiese perdido la chispa que realmente pretende, pero bueno, es nuestra aportación de ese granito de arena a la gestión empresarial y desde la perspectiva ocurrida fundamentalmente en la provincia de Alicante, ¿no? Con su tejido empresarial muy dinámico y que yo creo que pues con un resumen como compitiendo en un mercado global pues muy actual y que vamos a tener que seguir con ello. Javier, ¿cómo se estructura el libro? ¿Cuáles son las claves
que toca y que vertebran un poco lo que vosotros, lo que tú en concreto has querido transmitir y quieres que quede claro para el lector. Bueno, pues como te decía, las primeras decisiones que fueron más complicadas fue ordenar toda esa documentación que teníamos para hacer una poca durante 10 años. Y luego ya nos centramos un poco más en decir, oye, pues al final yo creo que para hacer un libro que bueno, tiene un cierto volumen, pues creíamos que lo más importante era organizarlo, o lo organizamos desde la perspectiva de todo lo que ha aparecido, pues bueno, pues en los medios, o las acciones que hemos podido hacer como congresos que hemos hecho de CEDA o de FESDIR, y están sus resúmenes. Al final, en todos los artículos, entrevistas, debates, acciones formativas se indica la fecha que se produjo para que también el lector lo pueda poner en contexto, porque si no, hay situaciones que ya están resueltas por las vías que se planteaba en su momento, que planteaba yo como presidente, o por otras vías, ¿no? Y entonces, bueno, pues está bien que el lector lo pueda situar en ese contexto, ¿no? Y entonces, bueno, como te decía, era mucha información, pero lo hemos centrado con una selección de esas colaboraciones, intentando quitar una parte, porque si no, como te decía, hubiese sido muy farragosa y esa chispa no se hubiese podido mantener en toda la publicación. Has comentado que el libro se sitúa entre dos crisis, la crisis financiera y la actual, la crisis sanitaria, que obviamente ha tenido su impacto en la esfera económica también. Muchas veces se tiene la sensación de que los especialistas siempre hacen los análisis a posteriori, pero en este caso y con esta crisis que tenemos ahora, en 2021, ¿hemos podido aprender algo de la crisis anterior que nos haya servido para amortiguar un poco los efectos de esta? No, hombre, de todas las crisis tenemos que aprender algo, y son como oportunidades. O sea, se ha situado porque mi vigencia como presidente del Círculo, en esos 10 años, pues he tenido, bueno, pues en ese ámbito, ¿no? Además, prácticamente la primera idea del título del Círculo fue entre la crisis financiera y el coronavirus. Pasa que, bueno, pues el editor me dijo que no era muy larga y además no era poco atractiva, entonces le pusimos compitiendo en un mercado global. Sí. Pero yo creo que de todas las crisis hay que aprender, no cabe la menor duda, y yo creo que también, como resumen un poco en ese aprendizaje, yo creo que yo tengo como 4 fundamentos claves. Uno es conseguir empleados que tengamos vinculados y comprometidos. Hemos hablado, y además en el libro aparece muchas veces, de la retención del talento, ¿no? Pero yo creo que hoy en día hay que comprometerlos en un proyecto común, ¿no? Un proyecto de empresa capaz de ilusionar a toda la gente que tengamos. Entonces yo creo que conseguir empleados vinculados, porque al final una empresa son, pues no cabe la menor duda, que la gente que lo compone, ¿no? Y el equipo que pueda ser. Entonces, aquí hemos tenido, pues, por las características del tejido empresarial, pues líderes mucho más carismáticos, más paternalistas, y yo creo que hoy en día se necesita otro tipo de perfil de líder, como un líder mucho más cercano. Ese concepto, a lo mejor antes del jefe, pues ahora tiene que pasar mucho más al equipo, o ese concepto del yo al nosotros. O sea, al final tiene que cambiar un poquito en eso para tener esos empleados vinculados y comprometidos. Luego, otro segundo fundamento para mí importante es conseguir, todos lo necesitamos, a clientes satisfechos y que repitan las compras con nosotros, ¿no? O sea, que yo creo que es importante, pues, ser capaces de personalizar la relación que ofrece con un producto y un servicio para la mejor expectativa que pueda tener el cliente. O sea, que yo creo que eso es fundamental. Hay un axioma que se dice, ocúpate de tus clientes, que ellos se ocuparán de tus resultados. O sea, que yo creo que es muy importante, pues, ese concepto de intentar conseguir clientes satisfechos y que repitan compras con nosotros, ¿no? Entonces, cada día es más difícil porque necesitas encontrar, pues, nuevas propuestas de valor, los famosos océanos azules, que son espacios menos competidos, que son complicados de encontrar, pero tenemos que seguir innovando y tenemos que seguir buscando, pues, esas nuevas oportunidades. Otro fundamento que para mí también es que los accionistas, los propietarios de la empresa, se comprometan igualmente. O sea, que una empresa, evidentemente,
tiene que ganar dinero porque al final es su objetivo, no cabe la menor duda, no a cualquier precio, pero y además haciendo que crezca todo lo que tenga a su alrededor. Es importantísima. Y como último es conseguir ese compromiso social de la sociedad. O sea, yo creo que la responsabilidad social corporativa es el mejor legado que nos podemos dejar ahí en la tierra y que nos podemos llevar, ¿no? O sea, yo creo que es importante también contribuir a que esas desigualdades y discriminaciones no existan. Yo creo que con esos 4 fundamentos se puede hacer abordar un futuro con un cierto optimismo, que no cabe la menor duda que va a ser cambiante al 100%, porque esto además es algo pues que va cambiando muy rápidamente y que tenemos que tener capacidad de adaptarnos. Háblame del perfil del empresario alicantino. ¿Cómo ha evolucionado en estos 10 últimos años? Bueno, pues el perfil alicantino yo creo que, bueno, aquí es una sociedad muy diversa, como sabes, y en la economía también es diversa, dependiendo de las comarcas que tengas en la provincia de Alicante, porque tenemos industria, porque tenemos turismo, tenemos construcción, o sea, que tenemos tecnología ahora también. Y yo creo que ha evolucionado de una forma adecuada, ¿no? Yo creo que, como comentaba antes, el tejido empresarial es muy familiar, tenemos en la provincia de Alicante. Sí. Tiene un tamaño pequeño que tiene que ir creciendo, pues porque tenga capacidad de crecer por sí mismo, que cada día es más complicado por alianzas que puedan producirse, ¿no? Y como te decía ya, todo ese concepto un poco más de líder, más carismático, mesiánico, tiene que ser a un líder más profesional, más liderando con el ejemplo, y yo creo que toda esa transformación mucho más profesional y trabajo en equipo, yo creo que va a evolucionar y ha evolucionado bastante en estos últimos 10 años. Y con una capacidad de adaptación pues importante, porque como estábamos hablando, el mundo es muy, muy cambiante y tenemos que tener capacidad de tener anticipación. Y yo creo que siempre ha demostrado el tejido empresarial de la provincia de Alicante esa capacidad de adaptación. Somos la 4ª o 5ª en aportación a PIB en España y yo creo que tenemos que seguir siendo innovadores, siendo creativos, donde tengamos que colaborar todos en esta estrategia de provincia y de país, que yo creo que es importante. Y yo creo que esa conciencia al perfil empresarial de la provincia, creo que estamos trabajando por el buen camino. Además, ahora hay muchas ofertas de formación sobre emprendimiento que buscan precisamente que el perfil de empresario pues conozca estos temas de los que nos estás hablando, se especialice en su perfil. Y yo no sé qué es más conveniente, si que con este boom del emprendimiento se generen más empresas, se creen más empresas, o que las que ya existen perfeccionen su papel y su peso dentro del mercado, y sus directivos adquieran esas aptitudes mucho más especializadas. Bueno, yo creo que también una parte, como estabas hablando, ese emprendimiento, pues ha sido también la ausencia de oportunidades laborales para jóvenes. O sea, que yo creo que mucha gente, que es bueno, porque es una iniciativa, no cabe la menor duda, que emprender, pues al final no es fácil, pero bueno, se necesita coger ese camino y además emprender, porque iniciativa que quiera que tener uno de desarrollar su negocio, su plan de negocio que pueda tener. Y luego, por otro lado, también es importante de las empresas ya más consolidadas acercarse a esos empresarios más jóvenes, más emprendedores, para tener capacidad de innovar a través de ellos, ¿no? O sea, que yo creo que se puede generar un ecosistema muy bueno, ¿no? Quizás me gustaría que eso fuera una iniciativa al 100%, o una tendencia al 100%, más que como te decía, por la ausencia de las oportunidades laborales para los jóvenes, ¿no? Entonces, pero bueno, hay iniciativas claras, como tenemos en la Comunidad Valenciana, como es el caso de Lanzadera, que tiene Juan Roig, y ahí hay un conocimiento empresarial y un ecosistema, que están saliendo iniciativas muy, muy potentes y que yo creo que le van a dar pues un recorrido muy amplio al mundo empresarial,
con todas estas nuevas oportunidades y de gente joven y con bastante fuerza de hacer y de contribuir a esa actividad económica y a crear bienestar, porque al final el único que puede crear bienestar y actividad económica y empleo, al final es el mundo de la empresa. Entonces, que haya iniciativa empresarial y empresas que también se apoyen para ayudar a todos estos pequeños empresarios que empiezan ahora, estos emprendedores, es fantástico. Con lo cual yo creo que tenemos que seguir usando la iniciativa, tanto en empresas consolidadas como que se apoyen en ellas, como los nuevos que quieran desarrollar su ámbito empresarial. Estamos hablando de la ciudad de Alicante, pero hoy en día no se entiende el mercado sin contar con la globalización y en concreto con este mercado comunitario, con Europa. ¿Qué relación tenemos nosotros y cómo se ve, sobre todo desde el mundo empresarial, esa conciliación que tiene que haber entre la libertad de las líneas de actuación de las empresas y los requisitos que pone Europa para estar integrados en este mercado comunitario? Bueno, estamos en un mundo global, está clarísimo, y en el título yo lo apunto, ¿no? Compitiendo en un mercado global. Está claro que eso te podrá gustar más o menos, pero estamos o sea, al final tú le puedes vender al mundo y el mundo te puede vender a nosotros, ¿no? Sí. Y además global y digital, aparte de incierto, ambiguo, o sea, todo ese concepto de VUCA llevado también a lo global y a lo digital, ¿no? Eso es una realidad. Hemos tenido ejemplos, por ejemplo, ahora ha ocurrido con todo el tema de la falta de material sanitario que se está fabricando a muchísimos kilómetros de aquí, ¿no? Yo creo que es importante mantener una cierta infraestructura industrial en tu territorio, no podemos, porque además también en ese desequilibrio que estamos hablando muchas veces de cuidar el planeta, pues no es lógico que te venga no sé, cualquier tipo de producto a miles de kilómetros de aquí, con lo que está contaminando a lo mejor pues ese producto, esa huella de carbono que vaya a tener de traerlo aquí a consumir. Pero bueno, no cabe la menor duda que tenemos que seguir apostando por ese mercado global, intentando ajustar esos equilibrios. Y luego, la apuesta está clarísimo que tenemos que tenerla también. Bueno, el mercado más cercano que tenemos es la Unión Europea, y aunque ahora no está en su mejor momento con la salida, y además hay muchas indefiniciones con la salida del Reino Unido, que aún tenemos por ahí pues bastante dudas en cuanto a si estos señores pueden estar con nosotros más de 90 días, si todas las ayudas que tenían antes o las colaboraciones que podíamos tener antes en cuanto a la seguridad que tenían ellos en cuanto a nivel sanitario o otros, pues realmente tenemos que intentar despejar la duda para que este cliente se sienta feliz aquí, ¿no? Y yo creo que la Unión Europea es nuestro mercado más cercano. Bueno, yo creo que España nos entendería ahora si entramos en la Unión Europea, pero también tiene que definir ahí unas estrategias importantes, esos 7 miembros de la Unión Europea, para que realmente, pues al final, todos avancemos de una forma adecuada. No sea simplemente el eje pues franco-alemán y las decisiones, porque todos estamos, yo creo que tenemos que seguir contribuyendo a este mercado tan importante para nosotros y de decisión en el mundo, porque el mundo se está posicionando. América pues tiene un liderazgo, Asia la está teniendo en este momento, y Europa no se puede quedar simplemente porque en el futuro ha sido importante y en el pasado ha sido importante, y en el futuro tiene que demostrar que tiene que decir y tiene que avanzar en esa innovación, en esa tecnología, en esa regularización de los mercados, y ahí está, bueno, quien nos puede defender a nosotros nuestros derechos. O sea, no cabe la menor duda que necesitamos apostar por una Unión Europea fuerte, porque es muy necesaria en este momento, y luego también ahora con todos estos planes de recuperación, estos fondos que van a venir de la Unión Europea, que tienen que clarificar cómo las empresas pueden acceder a ellos, porque es importante este impulso que le puede dar a esta recuperación después de esta crisis sanitaria, social y económica que estamos viviendo. Vamos a hablar de las nuevas generaciones, porque ¿qué valoración podemos hacer de lo que hacen las universidades españolas, por ejemplo, las universidades
públicas por formar convenientemente a ese perfil de futuros empresarios con respecto, y esto también se habla muchas veces, a esos centros de formación privada a los que muchas veces también se tiene que recurrir para seguir formándose en el ámbito empresarial y conseguir, como ya digo, un perfil más, digamos, más formado dentro de ese ámbito. Bueno, la formación en este momento, como hablábamos, en este mundo tan cambiante y que tienes que tener capacidad de adaptación, la formación tiene que ser una formación continua. Nunca se deja de aprender. O sea, porque no sé, tenemos nuevas herramientas, tenemos nuevos ámbitos, o sea, en un entorno tan cambiante tienes que tener capacidad de adaptación al 100%, con lo cual tienes que tener perspectiva, ¿no? Y la perspectiva te da la formación y la visión. Y además el compartir, porque también la formación, dependiendo de cómo sea, ¿no? Puede ser una primera etapa en las universidades, luego escuelas de negocio más profesionalizadas, pero una formación, no cabe la menor duda, que tiene que ser continua. Y luego una parte importante de esa formación es la experiencia que compartes con los alumnos en cuanto a que tú tienes también una relación con ellos, un networking que se llama, que tú al final problemas, porque al final todas las empresas más grandes o más pequeñas tenemos los mismos problemas. Al final en la transformación digital, en la eficiencia, en cómo acercarte más al cliente, en el marketing. O sea, al final tenemos los mismos problemas. Sea más grande, pues evidentemente tendrá unos problemas más grandes, y sea más pequeños, tendrá unos problemas más pequeños. Pero todos tenemos los mismos, con lo cual que tú tengas allí un ámbito en lo que puedas con profesionales. Además, es enriquecedor que sean de otros sectores, que tú puedas compartir, porque son visiones distintas y te pueden ayudar. Toda esa experiencia que puedan tener tus compañeros es fantástico. Pero la formación tiene que ser, o sea, no es una etapa de tu vida, eso se ha convertido en algo completamente continuo en el tiempo, para que tú puedas perfectamente estar preparado en abordar, por lo menos que tengan las capacidades para poder gestionar. Y importante también, evidentemente, la actitud de estar adaptado a ese cambio y tener esa predisposición a la formación continua. Pero eso es 100% necesaria, tanto sea por universidades, por escuelas de negocio o simplemente por jornadas o por espacios como, por ejemplo, en el Círculo tenemos, pues que realmente puedas compartir con otros profesionales. Eso es enriquecedor y eso es algo necesario hoy en día para abordar una gestión empresarial y directiva. Tener capacidad de anticipación, porque al final estás compartiendo con otros, creo que es fundamental. Javier, ya para terminar, el libro también tiene una vertiente solidaria porque todo lo recaudado se destinará a la asociación APSA, ¿no? Sí. Sí, os comentaba que uno de los fundamentos claves es la responsabilidad social corporativa. Para nosotros, la presentación por la empresa que represento y en el Círculo, que además estaba en la junta directiva con nosotros, creo que hacen un trabajo excepcional. Creo que hay muchísimas familias que atender con problemas que ellos tienen, con unas discapacidades diferentes, y hay que ayudarles a que tengan su oportunidad de crecimiento. Y yo creo que pues ese granito de arena, ese reconocimiento de la sociedad, eso contribuir a la mejora pues de una sociedad pues y de un colectivo en el cual que necesita pues ayuda, pues bueno, pues es un granito de arena que se pone para intentar, y bueno, y como te decía, con ese intentar dar ejemplo, ¿no? A mí me gustaría que iniciativas de estas características hubieran más que también contribuyeran, ¿no? Porque creo que hacen un trabajo fantástico, y que menos que todo lo que genere este libro, todos los derechos de autor, pues los tengan ellos. Pues una razón más para comprar este libro, para conocer esos 10 años de gestión empresarial en nuestra ciudad. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, Javier Fur Quesada. A vosotros, un placer. Y muchas recomendadísimo, como no, este libro, Compitiendo en un mercado global. Nosotros vamos a continuar con algo que también compite en el mercado global y que ojalá vaya ganando peso dentro de la industria alicantina. Me refiero al mundo audiovisual, y es que ahora vamos a hablar de un cortometraje que pudimos ver dentro del Festival de Cine de Alicante, y hoy tenemos la oportunidad de charlar
con su directora después de unos segundos.